Hola, 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 mis bricomaníacos preferidos. Estamos aquí de nuevo y os voy a presentar en este vídeo mi última adquisición, que es un medidor de campo SatLink, que bueno, yo lo compré porque lo necesitaba. Tenía un precio muy asequible comparado con lo que vale un medidor de campo profesional y bueno, me he querido pues compartirlo con vosotros para que veáis que por un módico precio también podemos tener buenas herramientas. El aparato viene tal como lo veis. Viene con su fundita de transporte, en el cual pues, puede incorporarse lo que es el transformador de alimentación para cargar la batería del aparato. Bueno, este es lo que es en sí el aparato. El aparato está muy bien, tiene un tamaño adecuado, no es muy grande, pero tampoco es pequeño e insignificante que parece que se te va a romper entre las manos. Tiene buena resistencia, buena apariencia. Yo pienso que la calidad es bastante buena, lo que es la fabricación. Está muy bien, la verdad. Yo lo he visto bastante bien. Luego, bueno, esto ya son cosillas mías que tengo aquí que me ayudan a la hora de sintonizar y preparar algunas antenas. Tenemos también aquí siempre no bien incluido, esto lo he preparado yo, es un latiguillo de cable de antena con dos clavijas F en cada lado. Esto sí viene, son un adaptador de vídeo para conectarlo a un televisor externo. Esto es una toma de alimentación externa también, si que queremos que el aparato alimente otro dispositivo. Esto es un disco de driver y manuales y documentación que bueno, podéis echar un vistacillo, aunque yo tampoco le he echado mucho caso. Aquí tenemos también el último cable que viene incluido, que como no es el cable de alimentación para conectarlo al mechero del coche, porque en cualquier momento puede surgir que tengáis que cargar la batería. Y bueno, y esto es la cosecha mía también, que como no, son clavijas, adaptadores, uniones de tipo F a RF, macho, hembra, todo lo que os puede venir bien en cualquier instalación o que vayáis a revisar o a instalar. Y bueno, este es el aparato, esto es lo que incluye el kit, salvo lo que es de mi cosecha propia. Y os voy a explicar un poquito cómo funciona, cuáles son los menús que incorpora y bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona el aparato, su versatilidad y la utilidad. ¿De acuerdo? Venga, vamos a verlo. Bueno, en primer lugar os voy a mostrar lo que es el aparato en sí. El aparato en la parte trasera aparece lo que es la impedancia de entrada, el voltaje de 12 voltios, tipo de monitor, la batería de 3000 mAh. O sea, bueno, bastante buena batería, la verdad. A mí me ha venido muy bien. Viene una funda de silicona bastante buena, protege bastante de los golpes y los roces. Y bueno, aquí en la parte de arriba superior tenemos una entrada para señal satélite FI y la entrada de RF para lo que es la satélite, perdón, TTT. La entrada de alimentación para cargar la batería, una entrada USB con una salida de alimentación para alimentar otro dispositivo que queramos, lo que es el botón de encendido, la salida HDMI, salida de vídeo por jack, vamos a dar la vuelta, salida de vídeo por jack, lo que nos va a permitir poder ver la imagen que aparece en la pantalla en un monitor externo, ¿vale? Pero bueno, eso ya son pijerías. Y bueno, lo que es en sí el aparato, ya os digo, tiene muy buena presencia, tiene un peso aceptable, no pesa mucho, aunque viene con las correas estas ancladas a la funda de silicona. Y bueno, el teclado tiene buena sensibilidad, se ilumina, ¿de acuerdo? Igual que la pantalla, lógicamente. Y para mí, lo que es la valoración así a bote pronto, muy buena, muy buena. La verdad es que yo soy muy pijo para los aparatos y muy buena. La primera impresión que nos puede dar es que estamos ante un aparato semiprofesional. Bueno, otra cosa deciros que viene un protector de pantalla incluido, que bueno, yo lo pegué como quise y así pegó. No le hagáis mucho caso, vosotros lo intentáis pegar mejor y sin problema. Pero bueno, la protección la hace, ¿de acuerdo? Aquí veis la pantalla, tiene un bastante buen color, se puede también graduar la intensidad de imagen. Vuelvo a comentaros que el tacto de las teclas es bastante bueno. Está retroiluminado, con lo que nos van a permitir trabajar en situaciones de poca luminosidad y lo suyo es ver cómo funciona y los menús que tiene. Venga. Aquí presentamos lo que es la pantalla, el cursor central con la tecla OK, arriba, abajo, derecha, izquierda. Muy importante lo que son los botones de colores que están en la parte superior al cursor este, rojo, verde, amarillo y azul, porque luego nos va a permitir cambiar en distintas opciones en los distintos menús del aparato, ¿vale?
Luego centraré la imagen en lo que es la pantalla en sí solamente, con lo cual el teclado no va a aparecer lo que yo voy pulsando, pero ya lo iré indicando para que no os perdáis. Venga, vamos a empezar por el menú principal, que sería el de DVB, o sea, es decir, el canal satélite. Ya hemos conectado nuestra toma de satélite y nuestra toma de antena de señal de TDT, con lo cual ya nos llega al aparato señal para poder trabajar. El primer menú que vamos a utilizar va a ser, digo, el de la zona del satélite, señal FI. En esta parte podemos modificar, cambiar el valor del satélite con el que vamos a trabajar, la frecuencia entre las que vamos a trabajar también, el número de transpondedor con el que actualmente queremos trabajar, la frecuencia de ese transpondedor, tipo de símbolo, ratio, la polaridad vertical, horizontal, bueno, el modo DISEC. Es decir, que nos permite cambiar bastantes parámetros en lo que es la sintonización de la señal FI. Luego lo que es la pantalla de información general de la señal, pues nos va a dar bastantes datos. Ahora los vamos a hacer a continuación. Voy a elegir para hacer la prueba la frecuencia 11.156 en vertical, y aquí nos aparecerá un canal, ya un transpondedor sintonizado. ¿Vale? Os voy a mostrar ahora un poquito más detenidamente y más ampliados los datos que nos ofrece la pantalla. Como podéis ver, nos ofrece en la parte de arriba información de lo que es el satélite que estamos utilizando, datos de la antena, del NNB. En la parte esta inferior aparecen varios colores, la barra S barra Q, que es señal calidad. Si le damos el botón amarillo, nos ofrece una pantalla muy fácil, muy sencillita, de la fuerza, la calidad. Es decir, para lo que es la sintonización y la orientación de la antena nos viene fenomenal, incluso a través de pitidos. La fuerza, la señal ruido, el ver, el MER, nos indica muy gráficamente cómo es nuestra calidad de señal. La fuerza ahora mismo nos está indicando que tenemos 68 dB, una relación señal-ruido de 14, 13, oscila por ahí. El ver está bastante bien y el MER, pues bueno, una calidad intermedia. Es decir, que nos ofrece a tiempo real lo que son los datos de nuestra sintonización y de la señal que está entrando por la antena. Si en el menú configuración del aparato le damos nuestras coordenadas actuales, pues nos va a dar automáticamente ya lo que es la orientación de la antena que tenemos que darle, la elevación y el giro que tenemos que darle a la NNB para que nos dé una buena calidad de señal. Vamos ahora a pasar al menú espectro, en el que podemos medir el espectro tanto en señal satélite como en señal terrestre. Vamos a probar la de satélite, donde ya por defecto aparece nuestro actual satélite y todo lo demás que le hemos ido dando anteriormente. Y aquí nos salen los típicos deditos hacia arriba, que cambiando el ancho de banda en el botón rojo nos va a permitir ver más canales en la pantalla. Aquí ya se empiezan a mostrar bastante bien lo que es cada canal, y además nos aparece en la pantalla qué ancho de banda tenemos, qué polaridad estamos utilizando, vertical, horizontal, ¿vale? Si es alta, si es baja. Aquí lo vemos, viene muy bien gráficamente explicado. Si queremos cambiar la polaridad, solo tenemos que apretar el botón verde y nos cambiará a horizontal. Ya tenemos ahora la polaridad horizontal. Si lo que queremos es cambiar alta o baja, pues nada, botón amarillo y cambiamos también la sintonización. Como veis, la señal es bastante buena, una media de 60 dB. Que queremos seguir cambiando el ancho de banda para verlo un poquito mejor, pues aquí vemos todo el espectro. Incluso podemos cambiar lo que es el modo de visualizar la frecuencia, tanto la frecuencia ya, digamos, la que podemos utilizar en el receptor, como la frecuencia FI.
Si cambiamos al modo de espectro en señal TDT, canal terrestre, pues es pica más o menos. Lo único que pasa es que aquí nos van a salir muchas menos barritas y solo saldrán elevadas lógicamente los canales en los que se están emitiendo. Si pulsamos sobre la tecla verde, lo que es el zoom, pues veremos muchos más canales en la pantalla. Volvemos a poner el zoom como estaba para poder visualizarlo mejor y más ampliado. Aquí podemos mover el cursor derecha e izquierda y nos podemos mover sobre los canales. Vemos que los que más están ahora mismo con más elevación, que son por ejemplo el canal 26 con una fuerza de 54 dB, pues está emitiendo. El siguiente que nos irá será el 28, que en esta zona también emite con una fuerza de 50 dB, que es lo que está llegando ahora mismo a la toma de antena. Y así todos. Aparece también la señal, bueno, lo que es el canal, el valor de la frecuencia. Si le damos a Scan, botón azul, nos va a escanear todos los programas que se están emitiendo a través de ese multiplexor, en este caso el canal 26, Antena 3, la Sexta HD, etcétera, etcétera. Y además sale con bastante muy buena calidad por la pantalla, tanto vídeo como audio. Recordad que este aparato es compatible tanto con la versión TDT y TDT2 como la versión satélite y satélite 2, ya preparado para futuras emisiones. Si nos situamos sobre un canal determinado y pulsamos sobre el botón amarillo Locked, bloquear, nos va a dar en un momento toda la información que necesitamos de ese canal sin tener que salir a otro menú. Lo que es la fuerza, el ver, la señal ruido, el MER, todo eso con cualquier frecuencia que busquemos, ¿de acuerdo? Nos puede salir lo que es la información básica de la fuerza o la detallada. Todo recordamos que a tiempo real y un retardo prácticamente ínfimo. Si pulsamos sobre el botón rojo Full Channel, nos va a aparecer todo el espectro completo que es capaz el aparato de detectar, ¿vale? Nos vamos ahora del análisis de espectro a trabajar con la señal de TDT. En esta opción podemos ver muchos ajustes, como podéis estar viendo. Número canal, el país, ancho de banda, el modo. Biptone es solo a la hora de sintonizar. Y nos sale igual que en la zona del satélite. Una pantalla bastante completa con toda la información que nos ofrece la señal que estamos recepcionando. Lo que es la fuerza, 53, 52 dB, la señal ruido, estamos en 26, 27, bastante buena, el ver muy bueno, el MER muy bueno también. Es una barra muy intuitiva que nos da mucha información. En la opción de bip, que es el botón amarillo, lo que va a hacer es sonar, dejar que suene un pitido cada vez que la señal sea óptima para nuestro receptor. Y si le pasamos al botón azul S/Q, señal calidad, pues nos da la misma pantalla que nos daba para el satélite. Una relación entre la fuerza y la calidad, con una gráfica ahí central, con la fuerza 53, el ver, el MER, señal ruido. Y al igual que de la otra forma, con el satélite, pues muy fácilmente, muy intuitivamente podemos lo que es orientar la antena, aunque en este caso sea muchísimo más fácil. Los botones rojos y verdes, Canal Scan y Auto Scan, lo que nos van a sintonizar todos los canales que el aparato puede detectar y los va a memorizar en él. Yo no voy a darle porque lógicamente tardaría un buen rato. Vamos a pasar ahora a otros menús de configuración, o en este caso ajuste del satélite.
Por defecto aparecen todos los satélites que podemos seleccionar activados. Yo solamente he activado el Astra, que es el que más utilizo en mi zona para no liarme, pero aquí tenéis todos los que el aparato a día de hoy tiene memorizados que puede utilizar, ¿vale? Con su configuración, su ancho de banda, ancho de frecuencias, transpondedores ya memorizados, bueno, todos, ¿vale? Como veréis, en ninguno aparece en fuerza, pero no aparece calidad ninguna, salvo en este que es el Astra, que es el que está sintonizado porque está la antena ya orientada hacia él, ¿vale? Aquí están todos, yo he desactivado todos y he dejado solo el Astra. Eso ya es como cada uno quiera trabajar y la comodidad. Aquí tenemos incluso forma de incluso escanear todos los canales de ese mismo satélite, borrar todo, volverlos a seleccionar todo. Bueno, es ya enrear y con el menú y las instrucciones delante, pues hacerlo funcionar. Otra de las opciones para configurar es el autoescaneo. Aquí, como su nombre indica, lo que nos va a permitir es seleccionar un satélite y escanear todos los transpondedores y todos los canales que ese satélite puede darnos, puede ofrecernos, ¿de acuerdo? Cosa que no voy a darle tampoco porque entonces borraría toda la memoria interna del aparato. En el menú transpondedor nos permite eso, modificar los transpondedores predefinidos que vienen para cada satélite, que ya vienen predefinidos. Podemos modificarlo, podemos borrarlo, podemos añadir nuevos, dependiendo de las actualizaciones que se vayan produciendo en ese satélite. Bueno, otra de las opciones que tenemos es el Loop Search o búsqueda cíclica, que nos va haciendo, digamos, una lectura de búsqueda de los transpondedores y nos aplica rápidamente una lectura de la fuerza con la que la recepciona. Podemos definir algunos transpondedores y nos va a dar rápidamente y cíclicamente la lectura de su fuerza. En la tecla OK de editar podemos editar el satélite y el transpondedor que queremos que nos analice. Si le cambiamos ahora al 11.156, veremos que no solo nos aplica una fuerza, sino que detecta una calidad, con lo cual le está detectando señal. Está muy bien para hacer una medición de varios transpondedores de forma cíclica y a tiempo real. Y ya por último nos quedaría la última configuración que pone otros. Y aquí de todo un poquito. Lo que es el canal, que es la lista de canales que el aparato tiene memorizados, en este caso de TDT. Con el botón rojo podemos intercambiar entre ver canales de TDT y canales de satélite. Aquí podemos incluso borrarlos y editarlos. Aquí vemos en los que son de satélite, podemos seleccionarlos, incluso nos indica con un signo los que están codificados previo pago. Con lo cual, si queremos ver los libres, nos tendremos que ir a alguno que no aparezca el símbolo, como por ejemplo este, canal 21. Este creo que no está emitiendo ahora. El bill, ¿vale?
van saliendo los canales que tenemos en abierto. Muy bien para verificar la instalación y que funcione correctamente. La opción de info del programa, pues nos vamos a cada canal seleccionado y memorizado en el aparato y nos da todos los datos de esa emisión, el tipo de vídeo, la resolución, el audio, cómo viene codificado, ¿vale? En la EPG nos va a dar información de todos los canales que se están emitiendo en cada canal de televisión. En este caso en Neox pues aparecerá una programación dependiendo de la hora de todos los programas que se van a emitir, ¿de acuerdo? Esta información nos la ofrece la información digital que viene acompañada con la señal de televisión. Y bueno, aquí tenemos la opción Film, que no está disponible, no sé exactamente para qué es, lo suyo es cogerse el manual. Estamos hablando ya, creo que son clasificaciones de películas, de música, fotografía, que en este caso, como no tenemos nada seleccionado, no lo tenemos habilitado. Y lo que son los ajustes del aparato en sí, el idioma, español, el idioma de pantalla, lo que es el formato de la pantalla, 16:9 o 4:3, ¿de acuerdo? Este es el formato de salida de vídeo, la resolución del formato de esa salida de vídeo, la hora, la unidad en la que vamos a medir la fuerza. Esta es habilitar una linterna trasera. Si la accionamos, veréis que por la parte trasera hay una pequeña linternita que nos puede ayudar en cualquier momento determinado a alumbrarnos en algún lugar porque no tengamos luminosidad suficiente. Esta 12 voltios es habilitar la alimentación del aparato para un aparato exterior. Esto que es la luz, digamos, del teclado para que se apague automáticamente cuando se utilice. Y la localización, pues nada, es seleccionar nuestras coordenadas. Si conocemos nuestras coordenadas, se las introducimos al aparato y para el cálculo de la elevación, orientación de la antena y giro del LNB viene muy bien porque lo va a calcular el aparato mismo. Esto no sé exactamente para qué es. Si el tema del Setting Factory, pues volver todo el aparato a su estado original cuando se compró. Con lo cual, si metéis la pata, siempre está esa opción. Y poco más. Este es en sí el aparato. Está bastante bien. Como digo, es el SatLink 7009 SE Combo, tanto para señal satélite como para señal TDT. Si os ha gustado, pues fenomenal, porque así os animo a comprarlo y os aseguro que no os vais a arrepentir. El precio rondaría sobre unos 300 euros y la verdad es que no está caro para lo que es en sí el aparato y la funcionalidad que nos puede dar. A mí me ha gustado mucho y desde luego lo voy a seguir aconsejando a todos que me pregunte, porque yo le estoy sacando bastante provecho. Y nada, si os ha gustado, suscribiros, ¿de acuerdo? Podéis seguirme aquí en este link, en Instagram si queréis también. Si os ha gustado, le dais un like. Y nada más. Nos vemos otro día con otro vídeo y más cositas, ¿de acuerdo? Chao, chao, chao.